Edmundo González Urrutia, ex candidato de la ultraderecha venezolana, abandonó el país y a sus seguidores huyó. ¿A dónde? A España, el epicentro donde están los golpistas contra Venezuela. Esto lo hizo luego de firmar una carta donde reconocía la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica el triunfo del presidente Nicolás Maduro. Y aunque trató de decir que lo coaccionaron, las mentiras tienen patas cortas. Tuvo que retractarse. Esto dejó en shock a la ultraderechista María Corina Machado, quien recorrió todo el país en campaña con su foto para hacerlo presidente. Él ya capituló, pero ella sigue empeñada en imponerlo. Eso sí, sin pueblo, con la presión internacional. Pero hay que recordar algo clave en toda esta historia. Antes de las elecciones, Edmundo González Urrutia aceptó ser el candidato con dos condiciones, una de ellas insurreccional. Su papel solo llegaría hasta el 28 de julio y luego daría paso a María Corina Machado. ¿Cómo lo haría? Es la gran pregunta. Y la respuesta es derogando de un plumazo la Constitución, es decir, dando un golpe de Estado. Y luego de allí quizás se hubiese desatado hasta una guerra civil. Venezuela, la verdad detrás de la capitulación de Edmundo González Urrutia. Pongamos el punto en la I. Cinco meses antes de estos hechos se demostró y confirmó que el plan de Edmundo González Urrutia no era ser presidente de Venezuela, sino un candidato provisional e insurreccional para luego entregar el mando a la opositora María Corina Machado, como lo reveló el pasado 25 de abril en una entrevista en la emisora colombiana Blue Radio. Doctor González, ¿qué significa, perdóneme, lo interrumpo, qué significa que usted haya aceptado esta candidatura presidencial opositora en Venezuela bajo la condición de que fuera provisional? Bueno, en el provisional hasta el 28 de julio que tengamos las elecciones presidenciales. A eso me refería. Claro, ya el 28 de julio tenemos una elección, de allí surgirá la victoria de nuestra candidata y comenzará un difícil momento que son los meses de julio hasta diciembre, cuando constitucionalmente corresponde el traspaso de gobierno. El pasado 7 de septiembre, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó sobre la salida del ex candidato de la ultraderecha Edmundo González, que luego de las elecciones presidenciales y mientras estaba en pleno desarrollo, el fascismo desatado por el grito de fraude de él y María Corina Machado, se escondió primero en la Embajada de los Países Bajos y luego pidió asilo en la Embajada de España en Caracas. Al transcurrir los días, González Urrutia buscó conversar con el presidente Nicolás Maduro. Una frase, porque sabemos hasta cada cosa que dijo, señor González Urrutia. Usted dijo: necesito independizarme de María Corina Machado, porque mientras depende de sus recursos, también voy a depender de sus gritos. Usted lo dijo en esa reunión en la casa de Miguel Enrique Otero y empezó a ver la posibilidad de levantar 10 millones de dólares que seguramente van a ser utilizados para su retiro esplendoroso en la Milla de Oro. Es cuestión de días, es cuestión de semanas que veamos al señor González Urrutia con la plata que le pueda levantar a incautos empresarios españoles viviendo en la Milla de Oro, igual que Juan Guaidó está viviendo su vida de rico. El gobierno venezolano coordinó con el gobierno de España un salvoconducto para que pudiera irse. Yo le puedo decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio, que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado y lo respeto y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país
se van a cumplir. En Venezuela va a reinar la paz por encima de cualquier cosa. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que para este proceso el gobierno venezolano se mantuvo en permanente coordinación con el gobierno español en estricto apego al derecho internacional. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, anunció que no hubo negociación entre Venezuela y España para otorgar la salida de Edmundo González. Es que no ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela, que el asilo político ha sido a solicitud personal de Edmundo González. Luego del anuncio de Álvarez, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez anunció a través de su canal Telegram lo siguiente. La falsaria no es buena consejera. Amplias conversaciones y contactos tuvieron lugar para operatizar la partida del opositor González Urrutia del país con las plenas garantías que ofrece un salvoconducto, producto del acuerdo entre ambos gobiernos. Bueno, el significado es claro, que hay un acuerdo y una conversación con negociación por parte del gobierno de España y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. No es cierto lo que decía el gobierno español de que no se había negociado. No, pues entra dentro de las prerrogativas de los estados conceder pues esa posibilidad de salir del país con un salvoconducto y de acuerdo al derecho internacional pues dar esas salvedades que se dan en este caso, ¿no? De hecho, queda clarísimo que el señor Edmundo González fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Española, es decir, de la aviación militar española, que solo pudo tener su ingreso en territorio soberano venezolano gracias a que el gobierno lo había autorizado, ¿no? Por lo tanto, está claro que hubo conversaciones, negociaciones y facilitación tanto por parte del gobierno español como por parte del gobierno venezolano. Hasta allí todo estaba bien, pero Edmundo González Urrutia tenía una jugada debajo de la manga que le salió muy mal, por cierto. Resulta que antes de partir firmó una carta que era desconocida por todos menos por el embajador de España en Venezuela, su equipo consular, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Era confidencial, pero González Urrutia rompió el silencio. ¿Y qué decía esa carta? Nada más y nada menos que reconocía la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y eso significaba su capitulación, es decir, el fin de esa historia que tanta zozobra y dolor generó en el país, porque fueron asesinados 27 venezolanos y venezolanas tras el grito de supuesto fraude, 2 de ellas lideresas del chavismo. Imagínense ustedes, González Urrutia, que cantó fraude, estaba reconociendo el triunfo a Nicolás Maduro y lo hizo libremente. Él fue quien buscó acercarse al mandatario venezolano para negociar, pero allí es donde viene la jugada. Ya en España dijo que lo habían coaccionado, no calculó el daño colateral. ¿Y cuál era? Bueno, eso significaba entonces, miren la gravedad del asunto, que el gobierno español había sido cómplice de esa coacción. Por supuesto, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien junto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez no tardó en desmentirlo. Tras haber llegado a España, el ex candidato de la ultraderecha Edmundo González anunció lo siguiente. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios, presiones, coacciones y amenazas. Después del señalamiento de González Urrutia sobre la supuesta coacción contra su persona, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez, mostró ante medios nacionales e internacionales la carta y firma de Edmundo González Urrutia en la que reconoce y acata la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio. Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, que aunque no la comparto, la acato por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República. ¿Dónde está la coacción aquí? Y te digo una cosa, Gabriela, y le digo otra cosa, señor González Urrutia. Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera. Yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario. No me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo. Tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente con el señor González Urrutia. ¿Usted quiere que yo las muestre? En resguardo de la discreción no lo he mostrado.
Si usted no desmiente lo que acaba de decir, que es una acusación directa en mi contra, voy a mostrar las grabaciones. No es esto lo único que tenemos más cosas. ¿Aquí hay coacción, Gabriela? El embajador de España es cómplice de la coacción, porque está ahí de testigo. Luego de estas declaraciones, el ex candidato opositor Edmundo González rectificó su señalamiento de supuesta coacción y dijo lo siguiente: No he sido coaccionado ni por el gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos. Las gestiones diplomáticas realizadas tuvieron como único propósito facilitar mi salida del país sin ejercer ningún tipo de presión sobre mí. De este modo, Edmundo González Urrutia comprobó que al firmar la carta donde reconoce el triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro Moros, como también en su traslado hacia el aeropuerto de Maiquetía, no fue coaccionado, ya que estuvo bajo el resguardo diplomático del embajador de España en Venezuela, quien le acompañó hasta el final. El gobierno español salió diciendo que no se había realizado ninguna coacción o que ellos no habían estado presentes en ese tipo de coacción. Así Edmundo lo reconoció también y posteriormente cambia directamente por presiones de la derecha española y por parte de su jefa, la señora María Corina Machado, para seguir manteniendo esa tensión, ¿no? Pero lo hemos visto muy débil y además ha quedado totalmente desacreditado por ese cambio total de opinión, que además juegan un papel de política interna, y cualquier persona que esté que se acoja a un asilo pactado entre dos gobiernos, una de las prerrogativas que se marcan es que no puede ingerir ni intervenir en la política interna, y eso es algo que el señor Edmundo no ha estado haciendo. Caso cerrado. Queda atrás ese capítulo de la historia, pero aún así, imagínense, la Unión Europea insiste en reconocer a Edmundo González Urrutia como supuesto presidente de Venezuela, como si ellos fueran el pueblo venezolano y el Consejo Nacional Electoral. El poder electoral de la República Bolivariana de Venezuela, nación libre, soberana e independiente, repudia el insólito comunicado de la Unión Europea, en el cual se emiten consideraciones que son de exclusiva competencia de los venezolanos y venezolanas. Bueno, la Unión Europea realmente está manteniendo pues una postura muy, podríamos decir, cosmética y de cara a la galería, ¿no? Porque realmente las manifestaciones que hemos tenido claras han sido de la mayoría del Parlamento Europeo, que no tiene validez ejecutiva, es decir, es un pronunciamiento más de las decenas y decenas que hay contra Venezuela y que mueve claramente la derecha española, y le siguen pues todos los grupos, incluyendo el grupo socialista mayoritariamente, ¿no? O sea, los conservadores, los liberales, la extrema derecha, la derecha y luego realmente también pues los socialistas, ¿no? Desconociendo los resultados de las elecciones en Venezuela. La ultraderecha de los países de siempre, los aliados a Estados Unidos, que apoyan el genocidio de Israel contra Palestina, sí esos, que miran a otro lado, con la masacre de niños, mujeres palestinos, utilizaron la ONU para asediar al gobierno venezolano y con palabras extravagantes, alejadas de toda realidad, se atreven a hablar de supuesta represión y violación de los derechos humanos en Venezuela y que hay que acabar con el supuesto dictador que se robó las elecciones, etcétera. Y nosotros hemos alzado nuestra voz a través del discurso oficial del canciller Iván Gil para denunciar la masacre, no solo contra el pueblo árabe de Palestina y el asesinato impune y la destrucción de Gaza, el crimen, el genocidio, sino que el crimen que se está cometiendo ahorita contra el pueblo árabe del Líbano y las amenazas que hay hoy por hoy contra los pueblos musulmanes y árabes de toda esa región, y las amenazas que hay contra Rusia, de una guerra total de la OTAN contra Rusia, y las amenazas que hay contra la Venezuela bolivariana, con el llamado
a enviar mercenarios, sicarios, asesinos para tratar de traernos una guerra civil a Venezuela. Así que estamos en un momento clave. O Naciones Unidas, como decimos en Venezuela, se pone las pilas o sencillamente va a quedar como un ente inservible, inútil. ¿Y quién tendrá la responsabilidad histórica? Los mismos responsables de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, las mismas élites que hoy son cómplices de los fascistas y nazis como Netanyahu y Zelensky. Bueno, hemos estado viendo cómo se utiliza en Naciones Unidas. En Naciones Unidas parece más un cascarón vacío, un artefacto que no funciona. Un artefacto además que sigue estando en territorio estadounidense, lo cual condiciona muchísimo. Debería estar en un territorio neutral, se debería reformar el Consejo de Seguridad, debería tener más presencia los continentes que no están representados pues en la toma de decisiones o en el derecho de veto. Y lo que hemos visto de ese grupúsculo supuestamente de Naciones Unidas que ha acusado a Venezuela de graves violaciones de los derechos humanos están fuera de toda legalidad internacional. Una prueba que en Venezuela está en pleno desarrollo una operación diseñada y financiada por la CIA, según las investigaciones de inteligencia, y las evidencias encontradas es la detención de 7 mercenarios extranjeros. Son 2 militares activos, uno de la República Checa y otro de los Navy SEAL de la Armada estadounidense, que es el personaje clave y principal en todo. Este personaje dirigió las operaciones violentas post elecciones presidenciales. El ministro de Interior y Justicia recientemente informó que hay más mercenarios detenidos y que también se desmanteló otro plan que iba a ser ejecutado recientemente el 28 de septiembre. La Asamblea Nacional de Venezuela recibió al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien hizo un recuento cronológico de las acciones llevadas a cabo para la incautación de más de 400 armas estadounidenses enviadas hacia Venezuela y la detención de ciudadanos nacionales y extranjeros que conformaban una red terrorista. El ministro informó ante los diputados la detención de un nuevo ciudadano de origen estadounidense que se suma a los 14 ya detenidos. En este instante, hace 20 minutos, estaba sentado yo allá adentro, fue capturado otro ciudadano de origen norteamericano. En este momento, norteamericano, que lo veníamos siguiendo, fue capturado aquí en Caracas, tomándole fotos a instalaciones eléctricas, a las instalaciones petroleras, a unidades militares. Para mala suerte de él, Venezuela tiene un anticuerpo muy poderoso, es la conciencia de nuestro pueblo. Él tiene, no es la primera vez que viene a Venezuela, El ministro venezolano señaló que había un modus operandi en la mayoría de los casos. Los terroristas extranjeros realizaban contactos pagos con mujeres y luego con bandas delictivas en barrios populares. Otro denominador común fue el uso de un hotel en Bogotá antes de los viajes hacia Venezuela. Tanto diputados oficialistas como de oposición apoyaron las investigaciones llevadas a cabo por los servicios de inteligencia venezolanos. Una situación bien preocupante. Nosotros tenemos confianza en que los organismos de seguridad del Estado tienen la capacidad de detectar cualquier brote que atente contra la paz. Y naturalmente las acciones que se tomen dentro del marco de la ley contarán con el respaldo de la oposición democrática. En respuesta al no reconocimiento de la elección presidencial de Nicolás Maduro por parte del Congreso español, durante la sesión la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional recomendó la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con España. Segundo, instar al Ejecutivo Nacional para que evalúe en un tiempo perentorio la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España como acción recíproca por la grosera e injerencista proposición adoptada por el Congreso de los Diputados de España en contra de la institucionalidad venezolana.
Diosdado Cabello volvió a responsabilizar a los servicios de inteligencia de Estados Unidos y España por las acciones terroristas en Venezuela. Aseguró que todos los vinculados y comprometidos deberán responder ante la justicia venezolana para garantizar la paz en el país. Ignacio Lemus y Marcos da Silva para Telesur desde Caracas. Mientras la ultraderecha trata de crear una narrativa que en Venezuela hay caos, desolación, violación de los derechos humanos, así avanza el país. Estamos iniciando hoy una nueva etapa del impulso hacia la economía exportadora de Venezuela. En primer lugar, vamos a firmar el decreto constituyendo el Estado Mayor de las Exportaciones no petroleras contenidas en la ley reciente aprobada por la Asamblea Nacional. Igualmente, cumpliendo la ley, procedo a firmar la creación de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela. Creo una junta interventora de los puertos de Venezuela para limpiar los puertos del país. Igualmente estoy firmando el decreto mediante el cual debe procederse a la liquidación del Centro Nacional de Comercio Exterior. Esta es una actividad supremamente importante para el país porque es el impulso productivo de Venezuela más allá de la renta petrolera. Es la exportación no petrolera. En la Quinta República, lo que ha sido esta política de promover la exportación no petrolera, 248% más de exportación en relación a la Cuarta República. Más de 500 empresas producen en Venezuela y exportan desde nuestro país. Que hoy 15 estados de Venezuela tienen productos que van a la exportación. Estamos del lado correcto de la historia. Hemos encontrado nuestra ruta, creada de nuestro intelecto, de la sabiduría de un país, del consenso nacional. Este año tenemos ya 13 trimestres consecutivos de crecimiento de la economía real. Cuidemos a Venezuela. Este es el juego de ganar, ganar. Bueno, la narrativa, cuando se ve toda la prensa, todos los informativos en Europa Occidental, y yo que hablo desde España es terrible todavía, pues es una visión apocalíptica de lo que pasa en Venezuela. Aquí sí solo te informas por los medios de comunicación grandes, establecidos, la mayoría de las televisiones, por no hablar de la práctica totalidad, pues el panorama que ves de Venezuela no tiene nada que ver con la realidad. Están vendiendo que sigue habiendo una escasez terrible, que es un país sumido en la violencia, en la pobreza y en la delincuencia, en los excesos de poder y caracterizado como una dictadura donde se persigue a cualquier persona que tenga una opinión diferente. Aquí se habla de que las más de 2.000 personas detenidas por actos terroristas y violencia callejera son perseguidos por las opiniones políticas, algo que en mi país, por ejemplo en España, serían detenidos exactamente igual y no pasaría nada. Lo vimos hace poco en Gran Bretaña, ¿no? Ante los disturbios racistas nazis. Se detienen a más de 1.000 personas y no se hacen ese tipo de acusaciones. Yo he estado en Venezuela varias veces este año y he visto la recuperación económica impresionante que ha tenido Venezuela, a pesar de 900 sanciones económicas, a pesar de los intentos de magnicidio, de los intentos de quebrar la economía por medio de un dólar paralelo, de la inflación inducida. El plan de la ultraderecha venezolana no era electoral ni ganando. A Edmundo González Urrutia se le salió, como se dice coloquialmente, que una vez ganara las elecciones presidenciales le iba a ceder el paso a María Corina Machado. Y esto solo lo podía hacer derogando la Constitución y creando la causa belli, generando una guerra civil que diera paso a una invasión extranjera como tanto lo ha soñado la ultraderecha. Ahora bien, ¿qué sucedería en Estados Unidos o en cualquier país de la Unión Europea? Pregúntenselo. Si una política llama a una insurrección. Un ejemplo más sencillo, ¿qué le sucede a los delincuentes cuando los detienen? ¿Es persecución o se está aplicando la ley?
En Venezuela está en pleno desarrollo una operación que está siendo avalada por la llamada comunidad internacional. Lo peor es que si algo se concreta, bien merecido lo tenía el supuesto dictador. Así son los demócratas. La verdad de todo, aunque le duela a la Unión Europea, es que Edmundo González Urrutia capituló y reconoció a Nicolás Maduro. Pusimos el punto en la i.